Desayuno espiritual del 1 de marzo del 2023. Aquí hay uno que es más que Jonás, del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y hará que los condenen, porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Cristo es la presencia real de Dios entre nosotros. Aquel pueblo que había sido acomodado a la ley por las autoridades religiosas, pero que también anhelaba con sincero corazón la liberación de la opresión de turno, pide al Señor un signo. Su corazón se había corrompido entre las prácticas religiosas a conveniencia que los hacían sentir privilegiados. Dios se había vuelto su deudor, les debía libertad, les debía salvación, les debía entronización. Eran el pueblo elegido por Dios, de Dios reclamaban restauración de su grandeza, no dudaban del Dios que tenían, el único y verdadero, pero dudosas sí que eran sus intenciones de seguirlo para sus propios intereses. Es por eso que el Señor los llama generación perversa, no para condenarla, sino para redimirla. Es que el primer paso de la conversión es reconocer el pecado en el que se está, el mal que hemos abrigado en el corazón, descubrir nuestro accionar desviado de la voluntad de Dios que provoca mal en los demás. Es un proceso que pasa por la aceptación humilde de nuestra debilidad, de nuestras miserias, para que desde esa realidad caída seamos redimidos, levantados, sanados, fortalecidos y restaurados por el amor redentor de un Dios de misericordia. Cristo es entonces el punto de encuentro entre las miserias humanas y las misericordias divinas. Jesús los interpela ante su necesidad de pedir signos. Ya él mismo había realizado milagros entre ellos que no bastaron. Aquel pueblo le reclamaba más, como si el Mesías tuviera que pasar por un proceso de certificación para ver si era candidato o no de creerle, para ver si le damos o no un lugar en nuestro corazón dependiendo de qué tanto nos convenza y nos convenga. Ese fue el escrutinio que pasó al Señor ante los suyos y que no bastó para no ser condenado. No porque no creyeran, sino al contrario, porque bien que supieron que Cristo era el Mesías que vendría a desacomodar sus estructuras de poder religioso. El Señor toma como referencia en su respuesta a Jonás y Salomón, que fueron figuras que apuntaban a la encarnación, un Dios que en Jesucristo es el mensaje en persona, el Verbo encarnado. Jesucristo es la misericordia de Dios hecho hombre, que ha venido para advertirnos y también para salvarnos, para llamarnos a la conversión y construirnos morada eterna. Aquel que está presente, real y contundente como lo fueron para la historia de Israel Jonás y Salomón. Ahora el que no conoce tiempo ni lugar se inserta en la historia concreta de la humanidad para llevarnos a la eternidad. En esta Cuaresma se nos presenta un camino de conversión, de reconocimiento de nuestras perversidades que nos llevan a reclamar a Dios un signo. Le creemos pero a medias y por tanto nuestra conversión siempre será incompleta, pero no significa con esto que no avancemos, solo que nos damos cuenta con humildad de cuánto nos falta. El santo es aquel que cada vez que se mira a sí mismo se compara con la perfección de Cristo para saber con mayor claridad cuál es la brecha por recorrer en el camino de la caridad perfecta, aquella que es capaz de transformar los corazones. Solo el que ama cambia, mejor dicho, solo el que se siente amado con un amor que es superior al suyo es capaz de devolver amor, porque el amor con amor se paga, y cuando sentimos que desfallecemos en este camino de santificación propia y la del nombre de Dios es porque fallamos en la experiencia de Dios. La fidelidad siempre es signo inequívoco de la pureza del amor, pero no por eso hemos de desanimarnos cuando caemos. Dios se goza en perdonar a quien es más necesitado de su misericordia, porque mucho ama al que mucho se le perdona, y por tanto entre más acudamos a su perdón, más nos fortalecemos en la capacidad de amar. Y aunque, como decía Santa Edith Stein, Dios no es amigo de hacer milagros, sí que los hace.
sí que sigue dándonos señales divinas más ordinarias que extraordinarias de su maravilloso amor, el milagro de la vida misma, de la fe, del amor, del perdón, de los sacramentos y en especial de su presencia real por excelencia en la Eucaristía, son verdaderos milagros que nos hablan de un Dios que se ha jugado el todo por nosotros, para que creamos, nos salvemos y lo amemos en el prójimo. Hoy me pregunto, ¿vivo mi cuaresma hurgando en mi interior toda conducta que me haga estar reclamando signos a Dios para creerle y así seguirlo? Señor Jesús, tú que has venido al mundo para traernos el anuncio de la salvación, del reino de los cielos, al que quieres llevarnos y nuestro corazón se fía de ti para convertirnos desde un arrepentimiento sincero. Te pido la gracia de seguir tu santa voluntad, que me haga caminar en la santidad de Hijo de Dios, que me conferiste en tu redención, que pueda, imagen tuya, ser signo de salvación y portador de tu amor que sana, salva y libera. Amén. Feliz Cuaresma.